La fuerza en la unión, la fuerza en la unión. Ya poner su granito de arena, dale por Venezuela. En la unión está la fuerza, por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenas noches, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio, La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La Fuerza de la Unión es una presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Paz de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Amigos, una de las noticias más relevantes, desgraciadamente relevantes, desafortunadamente relevantes de la tarde de hoy, del día de hoy, es la insólita, violenta y mentirosa detención de un venezolano llamado Víctor Venegas. Víctor Venegas es dirigente del sector magisterial, es un educador además extremadamente estudioso, además de ser docente, es abogado. Ha construido familia, ha construido un sólido prestigio como activista gremial en el sector de educación y como dirigente político también. Ha ocupado responsabilidades relevantes a nivel municipal y a nivel estatal en el estado de Barinas y es en la actualidad presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Enseñanza en Venezuela, seccional Barinas, FENATES. Es también un importante dirigente del partido 20 Venezuela en esa entidad llanera. Bueno, resulta que hoy el señor Tarek William Saab, designado fiscal general de la República por una instancia a la cual no le correspondía constitucionalmente esa función, esa misión, el señor Tarek William Saab informó al país que había sido detenido Víctor Venegas por supuestamente estar implicado en una trama conspirativa contra la paz de la República. Voces desde el ámbito de los educadores venezolanos y desde el mismo corazón del estado de Barinas dicen otras cosas. Dicen que el pasado 15 hubo en Barinas, como en todo el país, una muy importante movilización de los educadores. Dicen que en el contexto de esa movilización, como también en muchas partes del país, el gobierno cobardemente intentó frenar la constitucional marcha de los maestros. Los maestros estaban haciendo ejercicio pleno del derecho constitucional a la manifestación pacífica. Y en muchos sitios el gobierno interpuso entre las inspectorías del trabajo, que era el destino de estas movilizaciones de los trabajadores, y los maestros, interpuso a elementos violentos o a cuerpos de seguridad del Estado. En el caso de Barinas fueron cuerpos de seguridad del Estado y los maestros lograron romper el cordón de seguridad y seguir avanzando hacia su destino. Eso pasó en Barinas, al parecer como represalia por esa acción de los maestros barineses, se produce esta insólita detención, insólita por muchas razones, insólita porque en el desarrollo de la misma fue asaltada. No hay otra palabra para describirlo. Fue asaltada la sede de este sindicato magisterial en el estado de Barinas por los cuerpos de seguridad del Estado. Y en el curso de ese asalto, no solamente se produjeron destrozos materiales, sino incluso fueron
heridos, aporreados, agredidos, varios dirigentes sindicales que estaban allí en el momento en que se produce esta agresión, entre ellas 2 maestras venezolanas. Voy a compartir con ustedes de inmediato la nota que el portal El Pitazo desarrolla para ampliar esta información. El titular dice lo siguiente: Barinas, Víctor Venegas, líder sindical detenido, 29 años al servicio del magisterio. Víctor Venegas fue apresado en una operación comando dentro de la sede de la Federación Nacional de Trabajadores de la Enseñanza de Venezuela en Barinas. El Ministerio Público lo acusa de participar en actividades contra la paz del país. Voy al texto. Barinas, 2 horas duró el forcejeo entre agentes de la Policía Nacional Bolivariana y del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, contra líderes sindicales en Barinas para detener al presidente regional de la Federación Nacional de Trabajadores de la Enseñanza de Venezuela, FENATES, Víctor Venegas. La captura de Venegas se produjo este miércoles 17 de enero a las 12 del mediodía en la sede de FENATES, en la avenida Olmedilla de la ciudad capital barinesa, tras una incursión armada de los cuerpos policiales que causó destrozos en las oficinas gremiales y 2 maestras heridas, la maestra Silvia Martínez y la maestra Flavia Franco. De acuerdo con la versión del dirigente y líder magisterial de Barinas, Carlos Isidoris, al momento de la detención, Venegas presidía la reunión ordinaria de la coalición sindical para el análisis de la tabla salarial. En ningún momento, afirmó, se planificaban actos de desestabilización. La comisión policial llegó armada, dijo, sin identificación ni documento previo. A la fuerza, los agentes tumbaron la puerta y allanaron el recinto. Quienes allí estábamos nos negamos al procedimiento por irregular y violento, aseguró Carlos Isidoris a el reportero del Pitazo. Ante la negativa al arresto, un agente de la Policía Nacional Bolivariana dijo, según Isidoris, que Venegas sería detenido para imputarle el delito de violencia de género. El supuesto delito de violencia contra la mujer lo habría cometido Venegas el lunes 15 de enero, cuando en la marcha por el Día del Maestro celebrada en la ciudad de Barinas, rompió el cordón policial que impedía su desarrollo. Allí, supuestamente, habrían resultado agredidas 2 funcionarias de la Policía Nacional Bolivariana. No obstante, el alegato policial para justificar el allanamiento se contradice con lo expresado por el fiscal general Tarek William Saab en un comunicado oficial del Ministerio Público divulgado el miércoles. El fiscal anuncia que Venegas será procesado por estar supuestamente involucrado en actividades contra la paz de la República. Asimismo, informa que Venegas formaba parte de un grupo que pretendía convertir al Estado Barinas en epicentro de acciones violentas. Una vez develado el plan, este grupo está en proceso de desmantelamiento, expresa Tarek William Saab en el documento. Víctor Venegas es un dirigente sindical de reconocida trayectoria dentro y fuera del magisterio en Barinas. 29 de sus 57 años de edad los ha dedicado a la educación básica. Ha sabido combinar su lucha gremial con la formación profesional. Es magíster en ciencias de la educación y abogado de la República. Actualmente es maestro de aula en la Escuela Básica Ramón Reynoso Núñez del Estado de Barinas. Venegas está casado con la también docente Iris Ángel Dávila, de cuyo matrimonio nacieron 2 hijas, hoy médicas cirujanas tituladas por la Universidad Francisco de Miranda con sede en el Estado Falcón. La vida política y sindical de Víctor Venegas siempre ha sido pública y transparente, aseguran sus compañeros del magisterio. Víctor va de frente, no se esconde y nunca actúa bajo la sombra, afirman. Quienes lo conocemos reconocemos en él esa virtud como su principal activo humano y político, argumenta la secretaria general del Sindicato Venezolano de Maestros, Xiomara Morillo. Es también un líder político de 20 Venezuela y promueve en Barinas la candidatura presidencial de María Corina Machado. Sus inicios en organizaciones partidistas ocurrieron en el seno de Un Nuevo Tiempo, partido que ayudó a fortalecer por más de 15 años en su ciudad. Durante el mandato del exgobernador de Barinas, Gerard Cartay, Víctor Venegas ejerció la Secretaría del Consejo Legislativo del Estado. También fue electo concejal y se desempeñó como un edil preocupado por la lucha de los trabajadores informales no sindicalizados y por la promoción de la cultura y la recreación, sin dejar las aulas de clase.
Todos en Barinas reconocemos al profesor Víctor Venegas como un luchador social comprometido con la democracia y los derechos humanos. Jamás lo hemos visto en conspiraciones ni en actividades terroristas, como sugiere el fiscal general Tarek William Saab, explica la maestra Xiomara Morillo. Estamos frente a un hecho fabricado para menguar la lucha sindical, recalcó la docente representante del Sindicato de Maestros adscrito a la Federación Venezolana de Maestros, seccional Barinas. Bueno, esa es la otra versión, la versión de los ciudadanos, la versión de los dirigentes sindicales, la versión de los maestros y maestras del Estado Barinas frente a las afirmaciones hechas por el señor Tarek William Saab, el poeta Tarek William Saab, el titular del Ministerio Público, ¿qué te puedo decir? Esa es, repito, una de las noticias más relevantes del día de hoy. No se trata solo, ¿no?, de la agresión del patrono Estado, del patrono gobierno, del patrono que ha resultado el patrono más maula y más salvaje en su lucha contra los trabajadores, que es el Estado, el patrono Estado, encarnado hoy en el gobierno presidido por el señor Maduro Moros. No se trata solo de eso. Se trata de la utilización de las armas de la República, de los cuerpos de seguridad del Estado y del aparataje judicial para perseguir, criminalizar, reprimir y detener a un dirigente sindical. Yo debo recordarles los antecedentes precarios que muestra la gestión del gobierno de Maduro y que muestra su fiscal general de la República y que muestran sus tribunales. Recientemente esos señores detuvieron a 6 activistas sindicales, a 6 dirigentes laborales. Los agarraron, los apresaron, los tuvieron incomunicados un tiempo, les abrieron una farsa judicial, los sentenciaron a 16 años de prisión y luego hicieron un negocio con el gobierno de Biden y los soltaron. Esa es la seriedad de estos tipos. Repito, no estoy hablando de alguien que estuviese detenido simplemente. No, eran personas que estaban con condena incluso. Y frente a una operación pues politiquera, frente a la conveniencia política del gobierno, entonces los sueltan. Yo, por cierto, me alegro que los hayan soltado. Y lamento y protesto el hecho de que no estén en libertad plena, sino que estén sujetos a cualquier cantidad de presiones. Hablando de las presiones que están sufriendo estos trabajadores excarcelados, que no liberados, quiero referir otro hecho importante del día de hoy, otra noticia importante del día de hoy. Fue designada una nueva presidenta del Tribunal Supremo de Justicia. La doctora, tiene que ser doctora porque si no, no fuera presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Carislia Beatriz Rodríguez, la nueva presidenta del TSJ. Por supuesto, muy probablemente ninguno de ustedes sepa quién es esta persona. Yo tengo poca idea, ¿no? Porque sería normal que en cualquier país del mundo, si alguien es designado presidente del máximo tribunal de la República, sea un jurista reconocido, una persona con trayectoria en el foro jurídico, una persona que haya hecho carrera judicial y a lo largo de esa carrera haya hecho aportes a la justicia y a la nación y sea en consecuencia conocido. Pero no es ese el caso, ¿no? Por eso vamos a buscar criterio experto que más o menos nos oriente. Vamos a conversar con Eduardo Torres. Eduardo Torres es abogado, es defensor de derechos humanos y, por cierto, fue el defensor de estos 6 dirigentes sindicales
que fueron presos, procesados, condenados y luego excarcelados en precarias condiciones. Así que es una persona que conoce no solamente en teoría, sino en la práctica cómo se mueve y para quién se mueve el aparato judicial venezolano. Eduardo, gracias por atender nuestra llamada desde el Gigante Rumbos. Muy buenas noches. Por favor, dinos, ¿cuál es tu primera reacción frente al nombramiento de la doctora Carislia Beatriz Rodríguez como nueva presidenta del Tribunal Supremo de Justicia? Te escuchamos. Muchas gracias, Chugo. Buenas noches, estimada audiencia. La primera es entender que hoy estamos ante decisiones y dos medidas antidemocráticas, pero que son parte del desespero de los que gobiernan en el país. Es decir, designar por parte de la Sala Plena del TSJ a una militante confesa del partido de gobierno, del PSV, que públicamente, notoria y comunicacionalmente ha dicho que es militante del TSJ, lo que muestra es su desespero, primero por tratar de enviar ese mensaje de que cuentan con su TSJ, y eso ha sido así todos estos más de 20 años. Ahora, lo primero que hay que ver es que eso guarda relación con el otro mensaje que se envía hoy, que tú hablabas en la primera parte, Chugo, que es de detener a un dirigente reconocido nacionalmente como Víctor Venegas, un gran dirigente de los maestros venezolanos, precisamente en Barinas, donde se realizó el pasado 15 de enero la mayor movilización del país. Es decir, todos los estados salieron a la calle y Barinas se desbordó. Entonces, hoy lo detiene. Con respecto a la designación de Carislia Rodríguez, solo puedo decir que en Venezuela hay una investigación de la Corte Penal Internacional y precisamente este año ya se aprobó la apertura de una oficina de la Corte Penal Internacional y ha sido anunciado por el doctor Karim Khan. En este primer trimestre, esta oficina de la Corte Penal debe instalarse y en ese sentido atendemos al principio de complementariedad, es decir, el gobierno no está mostrando pruebas de que quiere sanear el sistema de justicia venezolano, es decir, no tenemos un poder judicial autónomo, independiente ni imparcial, sino que, como ha dicho la misión de determinación de los hechos, es un cómplice necesario de la comisión de un delito de lesa humanidad, de un crimen de lesa humanidad. Este es un mensaje que le está enviando más bien el gobierno a la Corte Penal Internacional, a la comunidad internacional, y ellos saben que eso lo van a pagar caro, porque la justicia internacional está en Venezuela, y por otro lado, los venezolanos, van a seguir en la calle. Viene la marcha del 23 de enero. Los maestros ahora van a seguir luchando por salario, por la tercera convención colectiva, y por supuesto también por el respeto a su dignidad, y porque suelten, liberen a Víctor Venegas, porque él está perseguido, está criminalizado por defender derechos. Es decir, que el maestro va a seguir en la calle y todos los demás trabajadores también van a seguir en la calle. Eduardo, finalmente sé que tienes un compromiso en lo inmediato dentro de tu activismo ciudadano y tu actividad jurídica, pero quisiera preguntarte, el caso de Víctor Venegas, el caso del profesor Franco, el caso del profesor Tarazona, ¿hay una suerte de ensañamiento, te pregunto yo, de los cuerpos de seguridad del Estado contra el magisterio, o estamos hablando de casualidades en estos tres casos? No, estamos hablando de lo mismo, de un crimen de lesa humanidad, ¿verdad? Que tiene como expresión en este caso la persecución y el encarcelamiento de quienes defienden derechos. Los trabajadores están defendiendo derechos, los persiguen, los encarcelan. Los maestros son los pioneros y están a la vanguardia de la defensa del salario y los derechos del pueblo venezolano, encarcelan maestros. Pero además, dos relatorías de la ONU, para decir y responder tu pregunta de cómo se cataloga esto, Chugo, las dos relatorías de la ONU especiales, la de la libertad de asociación y la de el respeto a las garantías en los juicios de terrorismo, han establecido que en Venezuela hay un abuso crónico de la legislación de terrorismo para perseguir y encarcelar a quienes defienden derechos. De tal manera que el gobierno de Nicolás Maduro, porque es el que domina a través de su partido PSUV todos los poderes públicos, lamentablemente sigue en la mira de los organismos internacionales. 5 organismos internacionales están presentes en Venezuela y el pueblo de Venezuela también está sobre el gobierno de Maduro, no solo exigiendo salario y derechos, sino precisamente con los ejemplos que Barinas dio. No solo el ejemplo de este 15 de enero, sino el ejemplo de la última elección
en donde el pueblo de Barinas derrotó al gobierno y al PSUV de Nicolás Maduro en Barinas, y eso no lo van a poder detener. Aquí lo que se plantea es una lucha por derechos económicos, sociales y por derechos civiles y políticos, la libertad, la democracia, la justicia, y ratificar, como lo hizo Barinas, la vía del voto para salir de esta tragedia y de este crimen continuado contra el pueblo venezolano. Eduardo, te agradecemos altamente que nos hayas regalado estos minutos y nos hayas dado esta primera reacción de quien como tú es defensor de derechos humanos y es abogado en ejercicio frente al nombramiento de la flamante nueva presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, estimada audiencia. Eduardo Torres, repito, defensor de derechos humanos, abogado. Su experiencia para nosotros y su mirada para nosotros es muy valiosa porque él no es un abogado cualquiera. Él ha sido abogado defensor en causas tan relevantes como la de estos 6 dirigentes sindicales que, repito, fueron detenidos, procesados, condenados y luego excarcelados cuando al gobierno de Maduro se le presentó la posibilidad de una negociación política con el gobierno de su nuevo mejor amigo, el imperialismo norteamericano. ¿Qué te puedo decir? Pues el presidente Biden. El diario Tal Cual nos regala una semblanza de la nueva presidente del Tribunal Supremo de Justicia. La comparto con ustedes de inmediato para que puedan ampliar un poco lo que nos dijo el doctor Eduardo Torres. Vamos al texto. Dice, ¿quién es la nueva presidenta del Tribunal Supremo de Justicia? A diferencia de otros magistrados, esta es la primera vez de Carislia Beatriz Rodríguez en el Tribunal Supremo de Justicia. Desde la juramentación del Poder Judicial por parte de la Asamblea Nacional en 2022 hasta la actualidad, funge como presidenta de la Sala Electoral del máximo tribunal. Rodríguez obtuvo un doctorado en control contencioso administrativo de las conductas del poder público en la Universidad Nueva Esparta. También tiene una maestría en Derecho Penal Militar en la misma casa de estudio. Tiene una especialización en Seguridad y Defensa cursada en el Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional. Tiene rato haciendo política. Estoy leyendo textualmente, repito, del diario Tal Cual Digital en el día de hoy. Tiene rato haciendo política. En diciembre de 2018, como quien dice ayer, fue electa concejal por el Circuito 3 del municipio Libertador del Distrito Capital, que corresponde a las parroquias del Recreo, San Pedro, Santa Rosalía y San Agustín, en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela. En enero de ese mismo año había sido nombrada como integrante de la Junta de Liquidación de la Alcaldía Metropolitana de Caracas por la extinta Asamblea Constituyente, que entonces era presidida por Delcy Rodríguez. Más recientemente, en agosto de 2021, fue precandidata a las elecciones primarias internas del Partido Socialista Unido de Venezuela, proceso que estuvo lleno de denuncias sobre presuntas irregularidades. En ese mismo mes, es decir, estamos hablando de agosto del 2021, fue designada como alcaldesa encargada de Caracas tras la renuncia de Erika Farías. Ocupó el cargo hasta las elecciones conjuntas del 21 de noviembre de 2021. Según Poderopedia, esta página de internet que nos da los perfiles de las personas vinculadas al ejercicio de importantes funciones públicas, según Poderopedia, antes de ejercer como alcaldesa de este municipio caraqueño, Rodríguez se desempeñaba como presidenta del Consejo Municipal del municipio Libertador, cargo al que fue nombrada el 1 de febrero de 2021. De hecho, ese mismo día fue juramentada en una ceremonia realizada en el Parque Ezequiel Zamora de la capital de Venezuela. Esta responsabilidad que hoy asumo no se puede hacer individual, sino que todo se puede lograr en unidad perfecta entre los patriotas, en unidad cívico-militar, expresó Rodríguez en el acto, según lo reseñó entonces el portal web del canal estatal venezolana de televisión. Esa es la semblanza, repito, que nos da Tal Cual, el diario Tal Cual, sobre quién es esta persona que a partir de hoy encabeza el más alto Tribunal de la República
el Tribunal Supremo de Justicia. Recordemos todos que la letra de la Constitución establece que los magistrados deben caracterizarse por una absoluta independencia partidista. Dígame usted si eso es lo que le parece que se expresa, que se refleja, que se resuma, que se suda desde las letras de la semblanza hecha por la gente de Tal Cual. Tal Cual además nos da otras semblanzas. Yo le pregunté a Eduardo Torres sobre esta circunstancia, sobre los maestros presos en nuestro país, los educadores presos en nuestro país. Dice así, Tal Cual Digital: ¿quiénes son los 3 docentes detenidos en Venezuela por razones políticas? Y nos ilustran esta nota con las fotografías de Víctor Venegas, el dirigente laboral y profesor detenido hoy en Barinas, con Javier Tarazona, el dirigente profesor de la UPEL y director de Fundarredes, y el profesor también Robert Franco, quien es secretario general del Colegio de Profesores de Venezuela, seccional Carúpano, Estado Sucre. Voy al texto. Este 17 de enero se conoció la detención del profesor Víctor Venegas, presidente de la Federación Nacional de Sindicatos y Colegios de los Trabajadores de la Educación en Barinas. Durante una asamblea en la sede de FENATED, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana intentaron ingresar a la fuerza al recinto. A pesar de la resistencia de los docentes y de los intentos para evitar el paso, los efectivos policiales ingresaron al lugar y se llevaron detenido al dirigente gremial Víctor Venegas y a su hermano José Gregorio Venegas. Con esta detención se eleva a 3 la cifra de docentes privados de libertad en nuestro país. Se trata de los educadores Javier Tarazona, profesor universitario y director de Fundarredes; Robert Franco, secretario general del Colegio de Profesores de Carúpano; y ahora Víctor Venegas, presidente de la FENATED seccional Barinas. Bueno, luego hace esta nota una semblanza de estos 3 importantes educadores venezolanos, que por educadores precisamente, no por activistas políticos, no por saboteadores o terroristas, no por haberse robado 23.000 millones de bolívares de PDVSA, por ejemplo. No. Ellos están presos por ser maestros, es decir, por darle al país de manera permanente lecciones sobre lo que es ser república y sobre lo que es ser ciudadanos. Cuando son las 8:30 minutos de la noche capitalina, vamos a la siguiente pausa comercial. Vamos a identificar también la valiente señal del gigante Rumbos y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Ya regresamos con La Fuerza es la Unión. Radio Rumbos en Caracas, sensacional, la emisora de Venezuela. Son las 8:31. Publicidad. Atención, mucha atención. En Óptica Martínez y Bolívar, en la Roosevelt, frente al Elevado, y en el Centro Comercial Profate, a nivel 2, frente a Factory, se volvieron locos, porque ahora tenemos el 20% de descuento en todo. Llámate ya, 633-0819, y aprovecha esa locura que tiene para ti Óptica Martínez y Bolívar. Aprovecha que es por tiempo limitado. Y ahora tenemos consulta de oftalmología con previa cita y a precios solidarios. Corre la voz. Vamos a la playa. Convierte tus fines de semana en unas largas vacaciones. Posada Mansión Durjet. Villas equipadas con cocina, nevera, aire acondicionado. Disfruta de nuestra hermosa piscina abierta las 24 horas. Posada Mansión Durjet, en el mismo Caribe de Boca de Chile, a solo 2 horas y media de Caracas. Te esperamos los 365 días del año. Reservaciones por los teléfonos 0414-303-2476 y 0414-1
6131-3998. Síguenos, @tu posada Mansión Josep. Precios increíbles en Red Vital y Macro. Celebra el inicio del 2024 con las mejores ofertas en salud y alimentos. Válido a nivel nacional del 5 al 31 de enero. ¡Los esperamos! Red Vital y Macro, lo vamos a celebrar. Son las 8:32. Estás escuchando Radio Rumbo 670 AM con la mejor música, servicios públicos y la información a cada momento. Radio Rumbo 24 horas contigo. Y continuamos con La Fuerza es la Unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión y lo hacemos con un tema que destroza el alma por lo grave y por lo recurrente. Comparto con ustedes de inmediato la nota con la que el diario El Nacional, en su versión electrónica, la única que funciona, ilustra esta situación. El titular dice: fallecieron 3 niños del servicio de nefrología del Hospital JM Los Ríos, el hospital de niños más importante del país, que solía ser conocido por realizar trasplantes. Hoy día carece de insumos básicos como guantes, yelcos, tapabocas y reactivos para exámenes de laboratorio, lo que afecta tanto al personal de salud como a los pacientes y sus familias. Voy al texto. Juan Pablo, bájale un poquito. 3 niños del servicio de nefrología del Hospital JM Los Ríos en Caracas fallecieron durante los primeros 15 días del mes de enero de 2024, de acuerdo con la organización no gubernamental Prepara Familia. La organización indicó que la adolescente Scarlett González, de 14 años de edad, murió el 5 de enero, mientras que el niño Sebastián Dávila, de 8 años, falleció el día 11. 2 días después, el 13 de enero, falleció Adrián Rodríguez, de apenas 9 años de edad. Hasta agosto de 2023, 84 niños del servicio de nefrología del Hospital JM Los Ríos habían muerto a la espera de un trasplante, luego de que los procedimientos fueran suspendidos en el país en 2017, según la Organización Nacional de Trasplantes de Venezuela, ONTV. En 2014, la Fundación Venezolana de Donaciones y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células, Fundavene, adscrita al Ministerio de Salud, empezó a presentar fallas para garantizar los inmunosupresores a los pacientes trasplantados. Esto llevó a que en junio de 2017 el sistema de procura de órganos y tejidos anunciara la suspensión de trasplantes de cadáver a vivo. Aunque la medida presuntamente era provisional, el Estado venezolano sigue sin dar respuesta a esta situación. Ante este grave hecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió en 2018 medidas cautelares para proteger a los niños, niñas y adolescentes del servicio de nefrología, a pesar de que la organización instó al Estado venezolano a garantizar los derechos a la vida, integridad personal y salud de estos infantes. Esto sigue sin cumplirse. El JM de Los Ríos, que solía ser conocido por realizar trasplantes, hoy día carece de insumos básicos para tal función. Esto es la nota, repito, con la que los colegas del Nacional ilustran esta terrible situación. Es necesario que todos entendamos que no estamos hablando de un titular más, de una nota de prensa. No estamos hablando de un escándalo de ayer para que desaparezca mañana. Estamos hablando de una tragedia nacional. Si esto está ocurriendo en el Hospital JM Los Ríos, ¿qué no está ocurriendo en cualquier otro servicio pediátrico del país? Y recordemos, los que llegan a morir en estos servicios pediátricos son prácticamente privilegiados. ¿Cuántos niños ni siquiera se acercan a los alrededores de un hospital venezolano? Tenemos en línea a Catherine Martínez. Catherine Martínez es una venezolana de excepción que cuenta con un equipo extraordinario. Ella lidera y coordina el trabajo de la organización no gubernamental Prepara Familia, que como todos sabemos se especializa precisamente en brindar apoyo a los niños del JM de Los Ríos,
a las madres de esos niños y a los trabajadores de ese establecimiento de salud. Catherine, gracias por atender nuestra llamada desde Gigante Rumpos, nuestra palabra de saludo y de respeto para ti en medio de toda esta situación. Sin embargo, insistimos pues en desearte que en este 2024 tengas mucha prosperidad. Cuéntanos, desde la perspectiva de Prepara Familia, ¿qué tiene que hacer la sociedad venezolana frente a esta continuidad, esta mortandad continuada de los niños venezolanos en este centro asistencial? Te escuchamos. Sí, efectivamente, bueno, es un llamado de exigibilidad, pues ya de exigencias de todo tipo, porque estamos hablando de derechos fundamentales, como el derecho a la vida, el derecho a la salud de niños, niñas, adolescentes, establecido no solo en la legislación, sino también venezolana, sino también en la convención, en las medidas cautelares. Y de verdad que esto es una situación muy dura para las familias, para los niños que son amigos, compañeros de los que forman parte de este servicio. Es un servicio para que los oyentes tuyos entren en contexto. Es un servicio chiquitico. Es un servicio donde apenas tenemos en estos momentos 4 camas de niños hospitalizados, tenemos 10 niños en el servicio de hemodiálisis y 4 niños que están en sus casas con diálisis peritoneal. Es un catéter, una máquina que se lleva al niño a su casa. Y realmente es una población muy pequeña y por eso hay que colocarse en el contexto de que estos niños comiencen a fallecer de los amigos ya desde hace tanto tiempo. Pero imagínate, sus compañeros de diálisis, sus compañeros de hospitalización, es algo muy duro, no solamente para la familia, sino o que reciben este servicio de hemodiálisis, ¿no? Adicionalmente, bueno, estamos siempre exigiendo que no solamente se reactive el sistema de procura de órganos y tejidos SPOT, que ya tiene 6 años y 7 meses suspendido. Vamos a cumplir este año, el 1 de junio, 7 años. Además, estamos hablando de que los pocos trasplantes que se realizan, porque los inmunosupresores que requiere un niño o un adulto que ha sido trasplantado. Entonces es un riesgo grandísimo porque lo que está el sistema que está suspendido es el sistema de cadáver a vivo. Y en este contexto, imagínate todas las personas que fueron trasplantadas antes de la suspensión también se encuentran en una situación de riesgo porque van a las farmacias de alto costo y no encuentran todo el protocolo. Y bueno, comienza esta situación tan grave de poner en riesgo el riñón. En este caso, los niños que han fallecido, bueno, nos duele muchísimo a todos y sobre todo al personal de salud que ha hecho de todo para lograr que los niños continúen allí bien, pero que bueno, lamentablemente son niños que además tenemos a Carle y al niño Adrián, que acaban de prácticamente llegar a la unidad de hemodiálisis. Carle apenas había comenzado la diálisis en abril del año pasado y el niño, bueno, Adrián, imagínate, no tenía nada, estaba desde diciembre recibiendo la diálisis. Entonces es muy delicado porque tenemos ya un tiempo viendo esta situación, niños que llegan nuevos al servicio y con poco tiempo fallecen. Estamos muy preocupados, necesitamos que realmente se investigue qué es lo que ocurre, de qué manera se puede apoyar a estos niños en el sistema de salud, pero sobre todo que a nivel de políticas públicas del Estado se termine de instrumentalizar la reactivación del sistema, y eso va de la mano con reactivar también un sistema de salud que está funcionando a medias, está fraccionado, y que, como dice muy bien las cifras de la última encuesta que acaba de salir, de una consulta maravillosa del equipo de Un Venezuela, bueno, tenemos personas que perdieron servicios sanitarios, y los invito a que entren en este link de Un Venezuela y van a ver el resultado pues de este informe, que habla de que personas que perdieron servicios sanitarios, 20 millones de personas en Venezuela, 20.158.109.
personas sin medios económicos para cubrir gastos de salud, bueno, 15.803.496. Y bueno, y así ustedes van a poder ver un poco todas estas cifras. Hay más de 90 organizaciones, incluyéndonos, que formamos parte de esta plataforma, aún Venezuela. Y de verdad que es muy doloroso porque lo que ocurre en el JM se multiplica y está en las unidades pediátricas de todo el país. Y por eso nuestra preocupación, nuestra alerta, nuestro llamado a atención, porque estamos hablando de vidas, de niños con nombre y apellido, que lamentablemente siguen falleciendo y que no se les da la oportunidad de por lo menos hacerle una batería de exámenes para ver si hay posibilidades que se pueda trasplantar. No se puede ni siquiera colocar en una lista, porque no existe ninguna lista, porque estamos hablando de 6 años y 7 meses hasta la fecha con un servicio suspendido, un sistema, porque eso era un sistema muy bien construido, sistema que funcionaba muy bien, y que lamentablemente, bueno, ya tenemos todos estos años, sin contar que desde el 2014 fue el cambio de mano entre la ONTV y Fundavene, ¿no? Entonces, es realmente, oye, un grito, como siempre tratamos de que la gente entienda y ponerse en los zapatos de todas estas familias que están viviendo esta situación sin el apoyo del Estado, porque estamos hablando de la alimentación, la madre, la mujer cuidadora de la familia, que se queda allí la madre normalmente en el hospital, pues tampoco recibe alimentación. En el caso de los niños no reciben la alimentación que requieren según su tipo de patología, de su tipo de enfermedad, además de todos los otros inconvenientes, que los exámenes no tienen que hacer afuera, que tienen el inconveniente de conseguir, con los altos costos, la inflación que estamos viviendo, conseguir el dinero para poder realizarse los exámenes. Entonces esto es una situación que va más allá. Esto que yo les estoy diciendo no es nada nuevo, porque a todos nos ha pasado. Tenemos un familiar en un hospital público, sabemos lo que significa con el tema de los servicios públicos, con el tema de los insumos, de los medicamentos, de los exámenes. Bueno, todo recae en el familiar. Entonces realmente no puede ser, porque esto, entre comillas, que significa una privatización del sistema. Las familias tienen que costear, bueno, de todo, y no podemos permitir que eso continúe. Necesitamos realmente que el Estado cumpla con sus obligaciones estipuladas en toda la legislación. Es urgente, porque de verdad, miren, fíjense lo que sigue pasando. Es demasiado fuerte que en un servicio tan pequeño como este, en ese contexto que yo les he explicado, claro, solamente, imagínense cómo están esos otros compañeros. Exigimos al Estado que realmente cumpla con las obligaciones que tiene establecidas, y estamos hablando de vidas, de nombres y apellidos, de niños con unas edades, bueno, niños mínimos, pues entonces necesitamos que realmente con unas edades muy pequeñas y que realmente requieren de una respuesta efectiva de parte del Estado, que realmente se invierta en el sistema de salud, en el personal de salud, que cada día tenemos menos, el personal de enfermería, que bueno, ya estamos hablando de un 85%, por lo menos en el JM, y eso sé que se replica por todas las otras informaciones que tenemos en casi todos los hospitales del país. Y bueno, con esos salarios que realmente no llegan a los salarios que deberían ganar, pues, un personal de salud tan capacitado, que además está tan comprometido con la causa de la defensa de este derecho a la salud, que está allí todos los días cumpliendo su trabajo, pero que bueno, todo esto, inclusive el horario mosaico que estamos hablando y que estamos denunciando con el tema, lo vivimos. Yo creo que inclusive inicialmente en el sector salud, porque bueno, ante los salarios tan bajos y todo lo que está ocurriendo, bueno, ellos tuvieron que organizarse en guardias, tratar de ver de qué manera van resolviendo con los pacientes, tuvieron que bajar el número de atenciones. Todo esto impacta en el número de operaciones, todo esto impacta en la salud de un niño con una enfermedad crónica, como esta enfermedad renal, como enfermedades cardiológicas, etcétera. Entonces realmente es un grito también para los familiares que están, bueno, muy golpeados con este tipo de noticias, que tienen un niño ya con una enfermedad de estas y que, bueno, hacen de todo para lograr que esos niños continúen adelante, que puedan salir. Y bueno, mira, ese es el llamado, y de verdad que les agradezco la oportunidad, porque esto es un día a día, que no solamente es en el JM, que esto está ocurriendo inclusive con niños en todos los hospitales del país. Los niños vienen, se siguen
no tienen cómo desplazarse del interior del país a Caracas. Y bueno, todo eso lo que va es llevando a que muchos niños no sabemos qué es lo que les está pasando porque están en sus hogares, las familias no se pueden desplazar, entonces ya la situación se va complicando aún más porque no existe esta red que funcione, la red de especialistas, de especialidades en los distintos hospitales, pues ha tenido que ir bajando debido a la misma situación que estamos contando. Y todo esto nos lleva a una preocupación muy grande por todos estos niños, por todos los adultos también que están viviendo esto, pero en especial por los niños, porque ellos tienen prioridad absoluta. Catherine, queremos agradecerte enormemente que nos hayas regalado estos minutos para darnos este baño de realidad, este cable a tierra que nos proporcionas. Y bueno, por supuesto, también agradecerte como venezolanos y como seres humanos el trabajo inmenso que hacen tú y tu equipo de Prepara Familia por estos niños, con estas madres, por este país. Un gran abrazo, buenas noches. Un abrazo, vale, gracias. Muy amable. Catherine Martínez, coordinadora de la organización no gubernamental Prepara Familia, que bueno, nos está dando el contexto de lo que significa toda esta situación terrible, ¿no? Esta, repito, mortandad que sin pausa afecta a los niños venezolanos. Miren, en estos días, bueno, cuando el señor Mauro Moros acudió al Parlamento Nacional para presentar su memoria y cuenta, supuestamente, él habló de muchísimas cosas, presentó muy poca cuenta con escasísima memoria, pero habló de muchas cosas y expresó su criterio respetable como el de cualquier ciudadano, pero en su caso tremendamente debatible porque se trata de la voz del poder. Así que cuando habla Maduro, yo le rogaría a usted que me está escuchando, a usted que me está viendo, yo le rogaría que modere la expresión de fastidio que da cada vez que uno escucha el anuncio de una cadena. Modere la tentación a cambiar la estación o apagar la radio o el televisor y se ponga alerta, porque no se trata de la cháchara de un hablador de pistoladas cualquiera, no, se trata de la voz del poder y la voz del poder nos afecta a todos y si uno deja hacer al poder, no es que el poder se va a olvidar de uno, no, al contrario, el poder va a estar agrediéndote, afectándote, y tú no vas a estar en eso, bueno, porque tú vives en tu cápsula, pues, ¿no? Tú vives en tu burbuja. Resulta que la burbuja no te protege de nada. La ignorancia no te protege de nada. Hay que estar pendientes. Por ejemplo, en ese evento de hace pocos días, del pasado 15, el señor Mauro Moros atacó al presidente Javier Milei, presidente de Argentina. Ojo, el presidente de Argentina tiene una orientación político-ideológica completamente distinta a la del señor Maduro, ¿cierto? Y llegó al poder tras derrotar de manera, mira, impresionante. Milei no ganó por una mínima diferencia, como ganó Lula en Brasil, o como ganó Petro en Colombia, o como ganó Maduro aquí en Venezuela, aquellas elecciones del año 2013. No, Milei ganó y ganó bien, ganó de calle, ¿ves? Pero, repito, te guste o no te guste, simpatices o no con sus ideas, Milei es presidente de Argentina. El señor Maduro es presidente de Venezuela. ¿Cuál es su trabajo como presidente de Venezuela? Establecer con el presidente de ese otro país las relaciones de respeto mutuo que son necesarias para que puedan fluir los procesos
de beneficio mutuo para los habitantes de aquel país y del nuestro. Porque somos vecinos, porque somos latinoamericanos, porque hay intereses argentinos que tienen que ver con Venezuela y hay intereses venezolanos que tienen que ver con Argentina. Y no nos pongamos a detallar cuáles son esos intereses venezolanos que tienen que ver con Argentina, porque nos podemos echar a llorar. Sin embargo, repito, el señor Maduro atacó al presidente de Argentina y, entre otras cosas, dijo que Milei estaba destruyendo al Estado argentino. Digo todo esto a propósito de lo que acabamos de escuchar, ¿no?, sobre el estado del Hospital JM de Los Ríos. Señores, hace muchísimo tiempo, cuando yo era un niño pobre viviendo en Caricuao, yo tuve que ser intervenido quirúrgicamente, tema menor, pólipo nasal. Y por supuesto, humilde mi familia, tuvimos que recurrir a un hospital público, en este caso el Hospital JM de Los Ríos. La memoria que yo conservo de ese episodio, lo he referido antes, lo repito ahora, es una memoria agradable. Cuando yo estuve hospitalizado de niño en el Hospital JM de Los Ríos, yo me sentía en la NASA. Yo me sentía en la más prestigiosa clínica y nada menos, ¿no?, que la esperanza del futuro industrial postpetrolero de Venezuela. Por ejemplo, Edelca, una gran empresa eléctrica. Pero no solamente se trata de los servicios básicos, no. Por ejemplo, en el ámbito de la cultura, allí estaban el Museo de los Niños y el Museo de Arte Contemporáneo Sofía Inver, por ejemplo. En materia de investigación y de estudio, allí estaba la encuesta de hogares por muestreo. Es decir, había cualquier cantidad, ¿no?, de entidades que estaban siendo gerenciadas con un altísimo nivel de calidad. Eran entidades públicas, era el Estado venezolano. Pero eso fue, bueno, para que no hablemos además del metro y de tantas otras cosas. Eso fue demolido, eso fue destruido, eso fue desmantelado en 25 años de supuesta revolución. ¿Qué te puedo decir? Entonces, ¿quién está destruyendo al Estado? ¿Milei en Argentina o el Chavo Diosdado madurismo en Venezuela? Ahí están los hechos. No me crean a mí. Investiguen. Los que sean muy chamos y que no tengan memoria de esto que estoy diciendo, investiguen. Porque, repito, hay que hacerle contraloría social a la palabra del poder. Otro que fue conminado por la palabra de Maduro fue el presidente de Ecuador, David Noboa. Le dijo Maduro a Noboa que aquí sí sabíamos tratar con el AMPA, que si él necesitaba asesoría sobre cómo tratar con las bandas violentas, aquí sí sabíamos cómo hacerlo, que no buscar ayuda en Estados Unidos. Bueno, la situación en Ecuador sigue muy grave. Comparto con ustedes un titular de contrapunto.com del día de hoy, extremadamente grave. Dice lo siguiente: fue asesinado el fiscal ecuatoriano César Suárez, fiscal que investigaba el asalto al canal TC Televisión de Guayaquil por parte de un grupo armado la semana pasada en la misma ciudad. Recuerden ustedes que tuvimos entrevistado acá en vivo, en directo, desde Guayaquil a uno de los periodistas que fue víctima de este asalto. Según las primeras investigaciones, el funcionario se movilizaba en su vehículo por el sector de Los Ceibas, cuando hombres armados le habrían disparado por la ventana de su camioneta. La fiscal general del Estado, Diana Salazar, dijo que estas acciones no detendrán la actuación en contra de grupos irregulares. Es decir, la situación en Ecuador sigue muy ruda, extremadamente ruda. Sin embargo, la respuesta de Noboa no tiene nada que ver con el planteamiento hecho por Maduro acá. Comparto con ustedes el titular que nos regala Efecto Cocuyo. Noboa acepta ayuda de Estados Unidos contra crimen organizado y pide armas e inteligencia.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ratificó que aceptará gustosamente la cooperación de Estados Unidos para combatir el crimen organizado en el marco del conflicto armado interno declarado por su gobierno y solicitó equipamiento, armas y recursos de inteligencia policial y militar. Con mucho gusto aceptaría esta cooperación de Estados Unidos. Necesitamos mucha ayuda, dijo Noboa en una entrevista a CNN después de haber controlado la crisis de violencia vivida el martes de la semana pasada en su país. Durante el 9 de enero se sucedieron acciones violentas en distintas partes de Ecuador, como el secuestro y asesinato de policías, artefactos explosivos, vehículos incendiados, motines en cárceles con alrededor de 200 rehenes ya liberados y toma de un canal de televisión por parte de un grupo de al menos 13 hombres armados. Bueno, esas son las cosas que pasan en Venezuela. Esa es la palabra del poder en Venezuela y esa es la respuesta que está obteniendo en el mundo. Noboa sencillamente lo ignora y hace lo que Maduro dice que no debía hacer. Y la respuesta de Milei no puede ser hasta cómica. Milei dice que el ataque de Maduro es un halago, que él lo recibe como un halago, como la comprobación, la confirmación de que lo que está haciendo allá está bien. ¿Por qué? Porque según Milei, Maduro no es otra cosa que un socialista empobrecedor. Independientemente de lo que Noboa o Milei le puedan decir a Maduro y de lo que Maduro le pueda decir o no a Milei, yo quiero decirle a todos, a maduristas, a chavistas, a opositores, a independientes, a Nini. Hay muchas cosas que están pasando en el planeta y muchas de esas cosas nos mueven y nos conmueven, ¿no? Agresiones a niños en el contexto de conflictos armados, lo que pasó en el ataque criminal de Hamas a Israel, lo que ocurrió luego en la operación de respuesta y represión de guerra por parte de Israel contra Hamas, lo que tiene años pasando en la guerra imperialista de Rusia contra Ucrania, no solamente matando niños, sino secuestrando niños y llevándoselos para Rusia. Todo eso es muy grave y qué bueno que se levanten voces venezolanas denunciando eso. Pero a todos les recuerdo que los niños venezolanos están muriendo en nuestro país por falta de atención. Niños venezolanos. Y que hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha exhortado al Estado venezolano a evitar esas muertes. Y hasta esa Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha quedado sin respuesta. Pensemos eso la próxima vez que veamos un comunicado del gobierno o de cualquier grupo expresando su solidaridad con cualquier país del mundo en conflicto. Cuando son las 9 en punto de la noche nos despedimos. Trabajamos para ustedes. En la presidencia del Gigante Rumbos, la doctora Elsa Siciliano. Al frente de los controles estuvo, como de costumbre, el señor Luis Salazar. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chio Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. La Fuerza de la Unión fue una presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del Mercado Municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Pach, Chacao diagonal, a la Plaza Bolívar de ese municipio. Cuídense muchísimo. Nos encontramos mañana a las 8 de la noche en la valiente señal del Gigante Rumbos, si Dios quiere. Buenas noches, amigos. Felicidades. Buenas noches, amigos. Todo lo mejor. Nelson Viera, saludos. José Silva, igualmente. Adelante. José Pino, Mari Gómez. Todo lo mejor, de verdad. No tengo palabras suficientes para agradecer. Beltrán Osorio, saludos. Para agradecer su compañía, su apoyo. Cuídense muchísimo. Nos encontramos mañana. Vale.